La semana pasada nosotros vimos que Pablo se profundiza más en esto de las divisiones que estaban sucediendo en la iglesia en Corinto. Y Pablo entonces deja de hablar del problema para dar los argumentos de por qué la iglesia estaba actuando de esa forma, por qué la iglesia estaba dividida, unos con Pablo, otros con Apolo y otros con Cefas, y otros decían, no, nosotros sí, con Jesús. Entonces, habían pequeñas rencillas en la iglesia. Esta es una iglesia que está dividida, que está en pequeños grupos y que uno mira al otro y se desconfía y dice, yo hago mejor que lo que haces tú, y así, ¿verdad? Y Pablo entra en el argumento por medio de dos analogías, dos metáforas. Las metáforas son muy buenas para enseñar, y en algún otro día voy a detenerme algunos minutos en eso, pero la gracia que tienen las metáforas es que nos enseñan, pero sin ser agraviosas. Porque yo puedo, al enseñar a una persona o a un grupo, puede sonar muy dura la palabra a veces. Puede ser, digamos así, qué lata que me están llamando la atención, ¿no es cierto? Pero cuando cuento una historia y uno se ve reflejado en esa historia, uno entiende mejor y acepta mejor el llamado de atención. Entonces, Pablo está hablando por medio de metáforas acá. Nosotros vimos una la semana pasada que hablaba, ¿se acuerdan ustedes? De la tierra, de la siembra, de quien planta y de quien riega. Y hoy vamos a ver una segunda metáfora que refuerza la que vimos antes. Ahora el que planta pone el fundamento y el que riega es el que edifica sobre el fundamento. Entonces, Pablo planta, la metáfora anterior, donde no había nada, y ahora también edifica sobre un terreno que es vacío. Entonces tenemos esta segunda metáfora que sigue hablando del tema de las divisiones. Quiero invitarles a que leamos 1 Corintios, capítulo 3, de los versos 10 al 15. Capítulo 3, del 10 al 15. Ahí se nos va a ser proyectado. Yo la voy a leer en una versión llamada NBI, la nueva versión internacional. Usted, si tiene otra versión en manos, también puede hacerlo sin problema. Ahí está. Capítulo 3, versos 10 al 15. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, dice Pablo, ¿verdad? Yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, si alguien construye con el 11. Porque nadie puede tener un fundamento diferente del que está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Así que, si antes Pablo había hablado de la agricultura para transmitir sus ideas, sigue aquí ocupando otra metáfora que la vamos a llamar la metáfora de la arquitectura o del constructor.
Porque miren, el verso 9 termina diciendo, donde terminamos el domingo pasado, ustedes son edificio de Dios. Entonces podemos hablar de un constructor o de un arquitecto. Y es importante reconocer que en primera instancia, ojo, el apóstol aplica esta metáfora a la iglesia, a la comunidad de creyentes, no a un individuo. Hay otro pasaje que habla de nosotros como templo de Dios. Pero aquí estamos hablando de la iglesia como edificio. ¿Sí? La iglesia como construcción, que nos recuerda una ciudad. Recordemos que aquí tenemos una gran ciudad griega. Y aquí la comunidad es como una construcción. Y Pablo se muestra entonces en la metáfora como un ingeniero o un arquitecto, un constructor que puso los cimientos. Más tarde viene Apolo y construye encima de lo que hizo Pablo. Sin embargo, nadie puede poner otro cimiento del que ya está puesto, que es Jesucristo. Verso 11. Porque todo agente pastoral, todo siervo, toda colaboradora está sometida al juicio de Dios representado por el fuego que está en el verso 13. Así que el fundamento para Pablo es Cristo mismo, es el mensaje del Evangelio, son las buenas nuevas, porque Cristo mismo es la base, el soporte de todo el edificio que se construye hacia arriba. Y si alguien busca poner un segundo fundamento diferente a Cristo, está mal, ¿verdad? ¿Y por qué está mal? Está mal porque la obra salvífica de Cristo ya está consumada. No hay nada más que poner como fundamento. El Señor ya lo hizo todo. Nosotros sabemos, Dios se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros, ha muerto en una cruz y ha resucitado. No hay nada más que nosotros hoy día podamos inventar o podamos crear como iglesia, como hijos de Dios, que venga a sobrepasar de alguna forma lo que ya hizo el Señor Jesús. La obra salvífica está hecha, el cuadro está listo. No hay más que nosotros podamos hacer que vaya más allá de ser colaboradores de Cristo en lo que nos queda hasta que Él vuelva en medio de nosotros, ¿no es cierto? Así que el que sirve siempre debe tener como objetivo que las personas sean llevadas a la fe en Jesús y Jesús crucificado. Si no es así, estamos fallando en nuestra colaboración con Dios. Amén. Porque miren el texto de Pablo. Constantemente Pablo vuelve a Cristo una y otra vez, porque Cristo es todo para este hombre. Ahora, tenemos que tener ojo, porque Pablo no está defendiendo, no está argumentando a favor de nuestras doctrinas cristianas, por ejemplo. No son nuestras doctrinas sobre Cristo, es la persona de Jesucristo. Nuestras doctrinas, hermanos, hermanas, son construcciones teológicas que son mucho más tardías a estas palabras de Pablo. Son estructuras que nosotros hemos creado
a partir de los mismos textos de Pablo, a partir de los textos de los evangelios, a partir de toda nuestra Biblia, ¿verdad? Son lógicas, dogmas que nosotros hemos generado, elaborados a partir de nuestra lógica humana y de una necesidad que nosotros hemos tenido de sistematizar la fe. Pero Pablo está hablando de la persona de Jesucristo. Recuerden que para este tiempo, para el tiempo en que Pablo escribe la carta, la iglesia recién está naciendo. Aquí no hay dogmas. Me acuerdo de un hermano, hablan de un hermano a modo de anécdota, que para defender la Reina Valera decía, mira, si el apóstol Pablo la usó, yo también. ¿Se fijan? Porque a veces tenemos la lógica de que nuestros dogmas, la iglesia y la misma Biblia, como que cayó del cielo en algún momento y está todo ahí, y está todo hecho. Cuando en realidad no es así. Para la época de la carta, no han habido, por ejemplo, concilios, prácticamente no hay una iglesia institucionalizada, no hay, lo que hay es un cuerpo, un organismo que está tomando forma. La iglesia como tal, como nosotros la conocemos, digamos hoy día, con nuestros dogmas, nuestras tradiciones, nuestra liturgia, nuestra administración, todo eso son fruto de nuestra búsqueda de la mejor forma de ser iglesia. Porque no había otra manera tampoco, ¿verdad? Pero el fundamento de todo eso es y siempre debe ser la persona de Jesucristo. Y Pablo habla de la calidad de la construcción en función de la importancia de los materiales. Él da como dos grupos de materiales, ¿no es cierto? Porque claro, no da lo mismo los materiales con que construimos. Y dependiendo de los materiales que nosotros usamos, así también va a ser la calidad de la iglesia, la calidad de nuestra fe como iglesia. Y también la calidad de mi vida cristiana, porque una cosa está enlazada con la otra. Entonces, pensando en la analogía, ¿cómo es la fe de esta iglesia? ¿Es como hojarasca, paja y heno? ¿O es como el oro y la plata? Porque Dios, la verdad, nos da la libertad de construir como nosotros queramos. Pero el que construye bien, dice Pablo, va a tener una fe que es madura, que es vigorosa, que es estable. Y vamos a ser una iglesia madura, y una iglesia madura va a estar preparada para los embates de la vida. Y va a estar preocupada de las cosas que realmente importan. No, por eso el llamado de atención, ¿verdad? No como están haciendo ustedes en Corinto, divididos, pendientes de cosas que no tienen que ver con el fundamento que es Jesucristo. Así que Pablo puso las bases del edificio. Y esa base, no voy a cansar de decirlo, debe ser Jesucristo y ninguna otra cosa. Así que tenemos la imagen de la iglesia como una construcción de Dios que de cierta forma le permite a Pablo precisar el lugar que cada uno tiene en la construcción del edificio. Si usted se fija, él dice, yo puse el fundamento. Otro tiene que seguir edificando hacia arriba. Y Pablo lo destaca recordando su vocación, que es la base de su servicio. Los otros, los que llegan, nosotros,
no hacemos más que construir por encima de ese fundamento. Contratados también por Dios, siervos como es Pablo, pero con una función distinta. Y entre ellos, entre nosotros también, algunos pareciera que realizan un buen trabajo, mientras que otros no. Esos tres materiales preciosos de la cual habla la metáfora sirven para expresar la solidez, el valor de la construcción. El oro, la plata y las piedras preciosas. Ahora, estos no son solamente materiales de valor, sino que son duraderos. Oro, plata, piedras preciosas. Mientras que los otros tres son perecederos, ¿no es cierto? Bajo el fuego, la madera, el heno y la paja queman y se transforman en ceniza, lo que indica en la metáfora la precariedad de la construcción dependiendo del material que uso. También es probable que cuando Pablo habla de piedras preciosas, esté hablando de materiales en este tiempo como el mármol, el granito, porque nosotros tenemos un concepto de piedras preciosas, bueno, ellos también, no sé, el diamante, ¿no es cierto?, las gemas, pero por ejemplo el mármol y el granito también eran considerados materiales de mucho valor, eran considerados piedras preciosas. Y el mármol y granito también son materiales que eran usados para edificar ¿qué cosa? Los templos, los palacios, porque la metáfora habla de la calidad y el valor de los materiales. Porque nadie construye una casa de oro y plata, ¿verdad? Sino que más bien, entonces Pablo se está refiriendo al valor, a la calidad de la construcción. Que tu iglesia, que la iglesia que está sobre el fundamento que es Jesucristo, sea construida de manera sólida, con materiales de valor, sea construida con lo mejor que tengo en mis manos. Porque nosotros podemos construir una tremenda edificación, claro, siempre hablando en términos metafóricos, pero si la iglesia no tiene buenos fundamentos, va a ser una mala obra, va a ser un mal edificio. Y un mal edificio puede caer en cualquier momento, principalmente cuando está bajo presión. Como por ejemplo, nosotros sabemos muy bien de esto, como pasa en un terremoto. ¿Cuáles son las primeras casas y los primeros edificios que caen en un terremoto? Los que están mal hechos, ¿verdad? Incluso me acuerdo de este edificio que estaba en Concepción, a la orilla del río. ¿Se acuerdan? No me acuerdo cómo se llamaba. El Borde Río. Uno veía el Borde Río y era bonito, y grande, nuevo, moderno, impecable. Pero estaba mal construido. No estaba con los fundamentos adecuados y probablemente no tenía la ingeniería adecuada y qué sé yo. Ahora, nosotros como iglesia, como edificio, ¿edifico de manera mediocre o edificamos a partir de lo mejor que tenemos? Por ejemplo, lo siento, les tocó. Yo estoy en la música y sé que canto más o menos, no canto bien.
No sé si han escuchado esta expresión, pero el Señor conoce mi corazón. Entonces, le doy nomás, porque total, canto para el Señor. Total, es para el Señor. Qué triste, ¿no? Miren, si limpio, lo hago bien. Si soy profesor de escuela dominical, me preparo, reviso, me esfuerzo. Si veo el audio o la proyección, lo mismo, aprendo, busco lo mejor. Y si canto, canto bien. Y si canto más o menos, estudio, ensayo, hago un curso, busco en internet, me preparo. Porque queremos que la iglesia sea edificada con buenos materiales, con lo mejor que tenemos. Miren, ahora, claro, nosotros también tenemos nuestros propios límites. Entonces, tampoco tenemos que estar reclamando, porque es como el guitarrista que tiene una guitarra. A mí me gustaría tener la guitarra pasa en la tienda y reclama por su guitarra, porque a mí no me gusta la que tengo, a mí me gustaría la otra. A mí no me gusta. Usted que tiene su guitarra, tóquela con todo, toque con el corazón y toque como si esa guitarra fuera la mejor guitarra del mundo. Porque tenemos nuestras limitantes también como iglesia. Pero dentro de esas limitantes, le voy a sacar el jugo a lo que tengo. ¿Se fijan? Porque nosotros que edificamos sobre el fundamento, debemos seguir la misma lógica de la buena edificación de Pablo. Predicando a Cristo. Pero a Cristo no se predica de cualquier manera tampoco. Porque recuerden, nuestro primer objetivo siempre debe ser que las personas conozcan a Cristo. Pero si edificamos mal, ¿a qué Cristo estamos presentando? Yo me acuerdo muchos años atrás, en un café concert, en una iglesia, en un salón grande, café concert de jóvenes, lleno de jóvenes, y en algún minuto había una obra teatral. Yo viví esto. Y entonces estaba el salón y me acuerdo que al fondo del salón había una botonera, digamos, había muchos switches de estos para prender las luces. Como era un salón grande, había muchos switches ahí, una botonera. Entonces, yo estaba en el audio, entonces me dice, esta es la pista, esta pista va acá, y todo, estábamos todos ahí. Viene la obra, sí, la obra, y los actores, y todos, estaban todos así. Y había que apagar las luces. Y las luces empiezan, apagan estas, después apagan estas, después apagan las de adelante y se prenden las de atrás. Y yo escuchaba risas. Y ya no sabían, porque habían algunas que no habían que apagar, porque era la cocina y todo. Y empezó que unas apagaban, otras prendían, y la risa y la obra no empezaba nunca. ¿Qué costaba uno solo, haber ido antes, un día antes, en la mañana, 2 horas antes del café concert, y haber visto
qué suites eran los que tenían que hacer y cuáles no. Pero, perdón que les diga así, pero ¿saben? Estaban muertos de la risa 2, 3 chicos atrás. Y yo decía, si uno solo hubiera venido, por último marcado, hubiera puesto una wincha, y con un lápiz hubiera hecho, este hace esto, ok. Una persona hubiera hecho eso. Y hubieran dicho, y ahora vamos a tener una obra de parte de los jóvenes. Las luces se apagan, parte la música, entran. ¿Por qué tenemos a veces que hacer las cosas a medias? Si podríamos haberlas hecho bien. Y perdón que me queden pegados en esto, pero es la iglesia de Cristo. No es cualquier cosa. Entonces, edifiquemos bien, para que así presentemos a un Cristo como Él se merece también. Ahora, fíjense en algo. Tampoco el objetivo de la iglesia es estar de actividad en actividad. A merced, lo voy a decir así, a merced del calendario. ¿Sí? El objetivo de la iglesia es que nos acompañemos, que crezcamos juntos en la fe, en el fundamento que es Jesús. Entonces, fíjense, si celebramos fiestas patrias, es para conocernos, es para acompañarnos. Si invitamos a una psicóloga a dar una charla, o hacemos algo especial, por ejemplo, para el Día del Niño, no es solamente para que la pasemos bien, sino que es para que nos acompañemos, para que compartamos en medio de la vida, abriendo espacios de amor, espacios de convivencia, de diálogo, de vida. Porque todos nosotros y nosotras que estamos aquí tenemos vida, tenemos aliento de Dios dentro de nosotros, que nos hace levantar todas las mañanas y vivir la vida. Y si la iglesia existe sobre el fundamento que es Cristo, es para que vivamos juntos, en armonía, conociéndonos, conversando, respaldándonos, riéndonos juntos, pero también llorando cuando es necesario. Entonces, que el Señor nos dé la claridad, nos dé el discernimiento, para que nunca, nunca edifiquemos su iglesia sobre otro fundamento que no sea Cristo. Y que si lo hemos hecho mal, que el Señor nos perdone y nos haga cambiar de actitud, ¿no es cierto? Hagamos las cosas bien, siempre, buscando la excelencia, el amor. Pastor, ¿qué tiene que ver hacer las cosas con el amor? ¿Han visto a alguien que ama hacer las cosas mal? El amor. Cuando amo, les doy con todo, ¿no es cierto? Hago una torta y es la mejor torta. Y me paso todo el día decorando la torta. Porque quiero que la persona cuando llegue en la noche se sienta amada. Se sienta amada.
Así que amemos y sirvamos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Porque si nosotros hacemos así, el Señor, que es el fundamento, se va a manifestar. Y nuestras vidas seguirán siendo transformadas. Y esta iglesia seguirá siendo transformada por el poder del Señor. Amén. Oremos al Señor. Dios santo, bondadoso, Padre eterno, queremos orar, Señor, en esta tarde, primeramente pidiéndote perdón por las veces que, pudiendo haber hecho las cosas bien, las hicimos mal, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. No lleves en cuenta nuestros errores, sino que más bien, Señor, míranos con tu gracia y tómanos en tus manos con tus manos de amor, manos cariñosas, manos de bendición, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos seguir descubriendo en ti, Señor, el Cristo, el fundamento, sobre la cual nosotros debemos seguir construyendo. Así que danos la capacidad, Señor, danos las manos, las fuerzas, los pies. Danos, de hecho, Señor, danos la salud para que podamos servirte, Señor, para que podamos servirte. Haz de esta iglesia, Señor, la iglesia que tú quieres que seamos. Y haz en nuestra vida, Señor, lo que a ti te complazca, Señor. Porque nuestra mayor voluntad, Señor, es hacer tu voluntad, Señor. Y para eso te necesitamos, Señor. Te necesitamos tremendamente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por las palabras del apóstol, por la manera tan inteligente de enseñar por medio de estas metáforas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nuestro edificio, nuestra iglesia, esté bien construida en todas sus etapas, Señor. Danos las manos que necesitamos, Señor, para poder hacer tu obra en este lugar. Danos el edificio también que necesitamos, porque nuestra escuela dominical, por ejemplo, está usando todas las dependencias, Señor, que tenemos para generar estas 5 clases, Señor. Así que danos el espacio, danos la infraestructura como edificio físico aquí, pero también danos las manos necesarias, Señor, las mentes necesarias, Señor, para poder hacer tu obra, Señor. Que nosotros siempre, Señor, podamos edificar sobre el fundamento que eres tú, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.